Buenas tardes, bienvenidos a esta penúltima charla de la segunda jornada de la reunión de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización la invitación a participar en este evento, al que tengo especial cariño, y bueno, también me gustaría saludar a la audiencia que un año más nos ve desde casa. Decir que pretendemos que esto sea lo más interactivo posible y que al final de las charlas pues dispondremos de 15 minutos de debate o discusión para intentar resolver aquellas dudas que se puedan plantear. Estoy magníficamente acompañada por unos grandes ponentes que prácticamente no necesitan presentación. El doctor Nicolás Manito Lorite nos hablará del remodelado izquierdo, si es posible, si no y cómo conseguirlo. El doctor José Ignacio Morgado García de Polavieja del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva nos hablará de los 4 fantásticos de la insuficiencia cardíaca, y por último el doctor Antonio García Quintana nos hablará de nuevas dianas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Doy sin más paso a nuestro primer ponente, el doctor Nicolás Manito. Muy buenas tardes, y en primer lugar quería dar las gracias a la Asociación de Insuficiencia Cardíaca por la oportunidad de participar en esta magnífica reunión, y voy a hablar del remodelado izquierdo global, si encontramos el santo grial. Yo ya podría decir que sí, estos son mis conflictos de interés para esta charla. Y de entrada, en la definición universal de insuficiencia cardíaca, por primera vez ya tenemos una categoría que enfoca el remodelado ventricular, es la insuficiencia cardíaca con improved heart failure, con insuficiencia cardíaca con mejoría de la fracción de eyección. Es el paciente que, partiendo de una fracción de eyección por debajo o igual al 40%, mejora 10 puntos esa fracción de eyección, siempre y cuando también supere por encima del 40% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Tenemos que tener 4 conceptos importantes en el remodelado ventricular. De entrada, saber que efectivamente delante de una lesión miocárdica vamos a tener trastornos moleculares, celulares, intersticiales. Todo ello va a hacer cambios a nivel de lo que es el tamaño, la masa y la geometría de la célula miocárdica, y por lo tanto ese es el concepto de remodelado ventricular. Es un concepto que va a llevar a la progresión hacia la insuficiencia cardíaca y sobre todo que va a tener un mal pronóstico, Y sobre todo también que a pesar de los tratamientos que tenemos a día de hoy, que están mejorando mucho el remodelado ventricular, todavía tenemos realmente una vía de mejora para poder, sobre todo, implementar algunos tratamientos que sí que han mostrado mucho más efecto en la mejora del remodelado ventricular, que tienen impacto en el pronóstico. Desde el punto de vista de cómo podemos hacerlo, sabemos perfectamente que monitorizando mediante ecocardiograma podemos detectar aquel paciente que evoluciona mal en su remodelado ventricular, y una caída del 10% de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en pacientes monitorizados, ya digo, mediante ecocardiograma. Esto significa aumentos de la mortalidad que pueden ser cercanos al 40%, y esta mortalidad sobre todo está relacionada con lo que es muerte súbita y también muerte por insuficiencia cardíaca. Otro concepto es: todas las enfermedades que llevan a insuficiencia cardíaca alteran el remodelado ventricular. Sí, todas ellas: el infarto de miocardio, la sobrecarga de presión, la sobrecarga de volumen, la enfermedad inflamatoria, la miocardiopatía dilatada idiopática, todas ellas comportan remodelado cardíaco en el paciente que padece estas patologías. En la patogenia del remodelado cardíaco hay que tener claro que hay 3 componentes histológicos claves, que son el cardiomiocito, el intersticio y la microcirculación. Hay inflamación, hay estrés oxidativo, hay respuesta fibrótica. El final de todo ello es la muerte del cardiomiocito, la apoptosis, la fibrosis intersticial y sobre todo la reducción de los capilares a nivel miocárdico, y por lo tanto esa alteración de la microcirculación. Sabemos que, sobre todo, buscamos esa mejora en el remodelado ventricular, esa reversión del remodelado ventricular, y nos podemos encontrar en 2 escenarios. Por un lado, lo que se recuperaría, o podríamos decir, la recuperación del miocardio, o la cura del miocardio, es decir, la normalización hacia las estructuras que estaban alteradas a nivel miocárdico, por lo tanto, normalización de lo que es, sobre todo, la geometría del ventrículo izquierdo, junto con cambios, evidentemente, a nivel hemodinámico, y esta situación es lo que lleva a que el paciente esté libre de presentar futuros episodios de insuficiencia cardíaca. Este es el paciente que puede, digamos, por así decirlo, retirar la medicación. Pero tenemos otro escenario, que es la revisión miocárdica, que es
que el paciente mejora a nivel de la geometría del ventrículo izquierdo, pero estos pacientes siguen en riesgo de presentar insuficiencia cardíaca y por lo tanto son pacientes que van a mantener el tratamiento farmacológico. Hay que hablar de trayectorias. Recomiendo a todo el mundo este artículo de Josep Lupon porque se plantea cuando hay una trayectoria de mejoría del remodelado ventricular, si estamos delante de una remisión, estamos delante de una recuperación de la función miocárdica. Sabemos que la mayoría de los pacientes recuperan función ventricular. Sabemos también que además, si actuamos precozmente en estos pacientes, en aquellos sobre todo dentro del primer año, con un tratamiento médico óptimo, estos pacientes van a remodelar mejor y van a tener mejor fracción de eyección. Y sabemos también que los pacientes no isquémicos mejoran también su fracción de eyección de forma más significativa que los pacientes isquémicos, y también que aquellos pacientes que han tenido una muerte por insuficiencia cardíaca tienen una trayectoria peor en su remodelado ventricular. Pero es muy importante saber la etiología. La etiología nos marca la evolución de estas trayectorias. Por ejemplo, si tenemos una miocardiopatía alcohólica, estos son pacientes que pueden tener una remisión de su enfermedad. Pero globalmente la mayoría de las etiologías, ya sean isquémicas, no isquémicas, hipertensivas, tóxicas o valvulares, suelen ser remisiones miocárdicas. Por lo tanto, son pacientes que van a necesitar de tratamiento médico de por vida para la insuficiencia cardíaca. ¿Qué hay que hacer para evitar que nuestros pacientes tengan un mal remodelado ventricular? Pues lógicamente abordar a estos pacientes con tratamientos médicos óptimos y con dispositivos. Contra antes, mejor. Hay que intentar que el miocardio sea viable. Cuando el miocardio ya tiene problemas a nivel mitocondrial, ya tiene fibrosis, ya tiene alteración de la microcirculación, posiblemente no estamos, lógicamente, cerca de recuperar a ese miocardio que está en riesgo. Sabemos, y eso es un metaanálisis de múltiples estudios con fármacos y con dispositivos que nos dicen que efectivamente la mortalidad está claramente relacionada con el impacto de estos fármacos y dispositivos, ya sea en la fracción de eyección, en los volúmenes ventriculares. Por lo tanto, sí que podemos hacer o tener un impacto sobre nuestros pacientes aplicando tratamiento médico óptimo y dispositivos. Hay dos estudios claves. Este que lo recuperé, porque lógicamente por edad ya me acordaba del estudio Carmen. Hoy día no se podría hacer un estudio como este. Este es un estudio en paralelo con pacientes con fracción de eyección por debajo del 40%, por lo tanto reducida, en los cuales se valora la fracción de eyección a 6 meses, 12 meses y 18 meses. Se comparan en el seguimiento 3 grupos. Pacientes tratados solo con enalapril, 10% de ARM diurético y 40% de digoxina. Otro pacientes tratados solamente con beta bloqueantes, también pues con diuréticos, ARMs y digoxina. Y luego un grupo de pacientes tratados con carvedilol y enalapril. Lo que se ve es que en el remodelado ventricular el impacto sobre todo es la combinación especialmente de carvedilol con enalapril, hablando de dosis de casi 50 miligramos de carvedilol y casi 15 miligramos de enalapril. Por lo tanto, hay una mejoría evidente, pero hablamos de 3,3% de mejora de la puntuación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y por otro lado tenemos un estudio muy importante, es el PROOF, que junto con el EVALUATE nos muestra que el tratamiento médico óptimo a día de hoy con sacubitril/valsartán, con betabloqueantes, con ARMs, muestra efectivamente mucha mejoría de la fracción de eyección y también mucha mejoría de los diámetros ventriculares y los parámetros de función diastólica, indicando que va más allá del efecto posiblemente del valsartán y ahí la importancia posiblemente de la inhibición de la epinefrina. En el PROOF vemos esta mejoría, como veis, de casi cerca de 10 puntos con el uso de sacubitril/valsartán. En el PROOF además tenemos una relación clara con la mejoría del remodelado ventricular y los niveles de DT-proBNP, un subrogado de la congestión, y por lo tanto vemos que estos pacientes que reducen el DT-proBNP tienen también esta mejoría del remodelado ventricular a nivel de fracción de eyección, a nivel de volúmenes ventriculares, a nivel de volúmenes auriculares y también a nivel de los parámetros de función diastólica. Y más importante todavía, en el PROOF, los pacientes de novo. Estos pacientes, como ya se veía en el artículo de Lupon, tienen mejor respuesta al remodelado ventricular.
con un cambio medio de cercano a 13 puntos de mejora de la fracción de eyección y una mejora muy significativa también a nivel de volúmenes y también de función diastólica. Por lo tanto, ya tenemos también un perfil de pacientes que va a responder claramente a esa mejoría del remodelado ventricular. ¿Qué tiene sacubitril/valsartán que aporta tanto beneficio desde el punto de vista del remodelado ventricular? Evidentemente, el bloqueo a nivel de lo que es a nivel de la angiotensina por la vía del valsartán, pero sobre todo la inhibición de la lepidesina, que probablemente añade, además de los efectos morfológicos de reducción de la hipertrofia, reducción de la fibrosis, reducción de la inflamación, esos efectos antiarrítmicos, sobre todo por aumento de las encefalinas, de las endorfinas y de la bradinquinina. Todo ello hace que tenga un efecto antiarrítmico. Y es un trabajo muy bonito, el de Martens, donde relaciona la mejoría de la fracción de eyección en pacientes con fracción de eyección reducida, mejoras de 5 puntos de la fracción de eyección se relacionan con reducción de episodios de taquicardia ventricular o de la carga de extrasistolia ventricular. Otro punto importante, este subanálisis del PROOF es muy orientador hacia lo que tenemos que hacer a día de hoy posiblemente. Pacientes del PROOF que tenían fracción de eyección por debajo del 35%, 661 pacientes. Estos pacientes, al cabo de 6 meses, el 32% habían recuperado fracción de eyección por encima del 35% y a los 12 meses eran el 62% de estos pacientes. Por lo tanto, estaban saliendo de la indicación del DAI, de la indicación de la sincronización cardíaca. Esto significa que probablemente nuestros pacientes hay que optimizar el tratamiento médico, hay que utilizar sacubitril/valsartán antes de tomar decisiones de implante de dispositivos. Siempre que hablamos de remodelado hay que hablar de insuficiencia mitral funcional, que acompaña muchas veces al remodelado ventricular, y su mejora del remodelado, la consecución de tener ese remodelado reverso, comporta también la reducción de la insuficiencia mitral. Tenemos el estudio PRIME, que lo que nos muestra es que el uso de sacubitril/valsartán en un seguimiento a 12 meses respecto a placebo, en pacientes con fracción de eyección reducida, vemos que efectivamente el área regurgitante mitral se reduce de forma significativa, se reduce también el volumen regurgitante y también se reducen los volúmenes diastólicos y el volumen telediastólico. Por lo tanto, es lógico pensar que si tenemos un impacto claro en el remodelado ventricular, tengamos también este impacto claro respecto a lo que es, sobre todo, también la insuficiencia mitral funcional. Concluiríamos con esta imagen del doctor Valle, que me encanta porque es esa imagen que dices, bueno, ¿qué impacto tienen los fármacos a día de hoy? La mayoría de los fármacos que estamos utilizando. Pues bueno, tenemos esta imagen del bisoprolol, pero son 28 pacientes, pero quizás la imagen más llamativa es que con más pacientes, lógicamente sacubitril/valsartán es el fármaco más potente. Fijaros que el valsartán solo tiene un 1.3 de mejora de la fracción de eyección, por lo tanto ahí la importancia realmente de la inhibición de la lepidesina en esta mejora del remodelado ventricular por parte de sacubitril/valsartán. ¿Qué sabemos de los nuevos fármacos? ¿Qué sabemos de los ISGLT2? ¿Qué sabemos también del vericiguat? ¿Qué sabemos de omecamtiv mecarbil? En el caso de empagliflozina tenemos dos estudios, el Empatropísim del Santos Gallego, un trabajo interesante, también 84 pacientes, hice con fracción de eyección reducida, y son pacientes en seguimiento a 6 meses, y lo que se ve es que en no diabéticos el uso de empagliflozina en este perfil de pacientes mejora los diámetros ventriculares, mejora la fracción de eyección, cercano a 6 puntos, y también reduce la masa ventricular, todo ello de forma significativa, y esto comporta, como podéis ver aquí, mejoría de la capacidad funcional medida por el consumo de oxígeno, por el test de 6 minutos y por la calidad de vida. También tenemos los datos del Sugar DM Heart Failure, que también es un estudio hecho con empagliflozina en pacientes diabéticos, y lo que se ve es que sobre todo el uso de empagliflozina en estos pacientes mejora especialmente de forma significativa los diámetros ventriculares sin cambios significativos en la fracción de eyección. Datos de vericiguat se presentaron el año pasado, mejora alrededor de 3 puntos los resultados en fracción de eyección, muy parecidos a la mejora que tiene el grupo placebo, pero bueno, hay una mejora, lógicamente, discreta, pero mejora por parte de vericiguat, tanto en lo que es la fracción de eyección como en los diámetros ventriculares. Y respecto al omecamtiv mecarbil, no hay datos sobre el ventrículo izquierdo, pero hay datos sobre el ventrículo derecho, que también es importante a la hora de hablar de remodelado, y los datos realmente son claramente positivos al uso de omecamtiv mecarbil en este perfil de pacientes.
Finalmente, en dispositivos, un estudio muy interesante, del MADIT-CRT, que enfoca a lo que es el remodelado cardíaco completo. No se trata solamente de conseguir el remodelado del ventrículo izquierdo, hay que conseguir también el remodelado de la aurícula izquierda. Cuando se consigue el remodelado cardíaco completo, izquierdo, por lo tanto aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, hay claramente una reducción de la mortalidad cardiovascular y de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por tanto, el objetivo ha de ser intentar, ya digo, conseguir remodelado auricular y ventricular. Y finalmente, cada vez más estamos utilizando asistencias ventriculares mecánicas de larga duración. Y en muchos casos buscamos la posibilidad de poder destetar a estos pacientes, poderles quitar la asistencia ventricular mecánica, porque el ventrículo izquierdo se recupera y casi podríamos decir que se cura, y por lo tanto se puede retirar estos dispositivos. Este trabajo muy bonito de Emma Birks, en el Circulation del 2020, muestra que en un grupo seleccionado de pacientes, que eran 40, casi cerca del 40 y tantos % se pudo retirar el dispositivo de forma segura, y realmente pues estos pacientes con un seguimiento posterior de más de 2 años podemos decir que efectivamente hay pacientes que mejoran el remodelado ventricular y pueden ser realmente explantados de la asistencia ventricular mecánica de larga duración. Por lo tanto, para acabar, recordar que el remodelado cardíaco afecta negativamente al pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Por lo tanto, el conseguir este remodelado cardíaco inverso tiene que ser un objetivo prioritario para los resultados clínicos de los estudios con IC y fracción de eyección reducida. El remodelado cardíaco inverso es una expresión de la remisión de la patología miocárdica. Pero ojo, porque lógicamente estos pacientes igualmente se van a tener que tratar de por vida con tratamientos que han mostrado esa mejoría en el remodelado ventricular. Yo creo que lo más importante de los estudios es el estudio PROOF, en pacientes con IC y fracción de eyección reducida y que han sido tratados con sacubitril/valsartán, que ha mostrado esta reducción de NT-proBNP junto con la mejoría del remodelado ventricular, y esto es gracias al efecto que tiene sacubitril/valsartán a nivel antifibrótico, antihipertrófico y antiapoptótico. También recordar que el uso de sacubitril/valsartán en pacientes con IC y fracción de eyección reducida pues reduce la tasa de arritmias ventriculares complejas y sobre todo evita el implante de DAI o resincronización en muchos pacientes gracias a esta mejoría del remodelado ventricular. Y finalmente, la clave para conseguir el remodelado cardíaco inverso es la correcta caracterización etiológica de los pacientes e implementar tratamiento farmacológico según las guías de práctica clínica, los dispositivos, especialmente la resincronización cardíaca y también la asistencia ventricular mecánica según las necesidades clínicas de los pacientes. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, una vez más por una excelente presentación. Damos paso a José Morgado, que nos hablará de la cuádruple terapia. Cuando quiera, José. Buenas tardes. En primer lugar, quería sumarme al agradecimiento a la organización por haber contado conmigo. Me ha tocado hablar de un tema muy interesante, en boga, y que enlaza perfectamente con la presentación del doctor Manito, que serían los 4 fantásticos de la insuficiencia cardíaca. La unión hace la fuerza, ese es el título. Y este sería el índice de la presentación, en el que haré una breve introducción. Hablaré de los 4 grupos de fármacos por separado y el efecto que tienen combinado. Continuaré con las guías clínicas, hablando de las que acaban de salir, las europeas, y finalmente unas conclusiones. Como introducción, los 4 fantásticos, tema del que me ha tocado hablar, han ido evolucionando en el tiempo. Esto, como veremos a continuación, ha ocurrido igual con la insuficiencia cardíaca y su tratamiento. Esta imagen que pongo de la Sociedad Española de Cardiología fue una encuesta que se hizo cuando salió el algoritmo del Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca y previo a la salida de las guías, en el que el 60% de los cardiólogos consideraban que lo más importante de ese algoritmo era cuádruple terapia a todos los pacientes independientemente del orden. Punto importante que ahora desarrollaremos. En cuanto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca reducida, desde el siglo XVII que se empezó a descubrir lo que era la circulación pulmonar cardíaca, posteriormente el uso de la digoxina, diuréticos y ECA beta bloqueantes, hasta todo el desarrollo de los fármacos que conocemos actualmente. Muchos de ellos se ha hablado en la presentación anterior y los últimos se hablará en la que viene a continuación. Pero hemos mejorado muchísimo el pronóstico de nuestros pacientes. Esto es un metaanálisis de 1,5 millones de pacientes con insuficiencia cardíaca de 2019, aunque es cierto que no incluía pacientes con ISGLT2 ni con sacubitril, pero seguimos teniendo una mortalidad prohibitiva, de tal forma que a los 5 años prácticamente el 50% de los pacientes ha fallecido.
Además, sabemos que cada vez que un paciente sufre un ingreso por insuficiencia cardíaca, es un punto de inflexión, de tal forma que, como veis señalado en verde, a los meses y a los 3 meses tenemos una fase muy vulnerable en la que existe unas tasas crecientes y muy importantes de mortalidad, tanto por insuficiencia cardíaca como por muerte súbita. Por ello considero que el ingreso hospitalario no debe ser, aparte de ser un momento malo para el paciente, para el médico debe ser un momento relevante y una oportunidad, de tal forma que tenemos que aprovechar para optimizar todo el tratamiento en el hospital. De esta forma, este gráfico ha salido previamente. Los autores de este artículo, publicado en 2021, me parece interesante como ellos abogan por utilizar los 4 fantásticos durante el ingreso hospitalario y de esta forma. Primero empezar con IECA/ARNI, posteriormente beta bloqueante, antialdosterónico y finalmente con ISGLT2. Y posteriormente, lógicamente, continuar con una titulación rápida. Lo veremos a continuación. Este artículo, que bueno, lleva prácticamente el mismo nombre que esta charla, me parece muy bonito y muy esquemático porque sitúa en el centro de la gráfica a los 4 fármacos. ARNI, y no habla de IECA, salvo que haya problema para costearse el tratamiento, antialdosterónico beta bloqueante y SGLT2. Y después, según el fenotipo del paciente, ya tenga fibrilación auricular, siga con congestión, entre en insuficiencia cardíaca avanzada, tenga ferropenia, tenga insuficiencia mitral a pesar del tratamiento dispositivo, nos indica un poquito qué deberíamos hacer con nuestro paciente. Ahora brevemente hablar de los cuatro fantásticos por separado. Los beta bloqueantes tampoco tengo mucho que decir, todos sabéis la reducción tan significativa en la mortalidad, especialmente con bisoprolol, carvedilol y metoprolol. Posteriormente, los antialdosterónicos, después hablaré de los IECA, los antialdosterónicos en el RAILS primero con la insuficiencia cardíaca severa y espironolactona, mejoraba la supervivencia, y posteriormente traigo el énfasis, conocéis el EFESUS, en fin, hay una serie de estudios que al final pues disminuía la mortalidad por todas las causas, los ingresos por insuficiencia cardíaca, sin un claro efecto, como vimos en la diapositiva del doctor Manito, en el remodelado, en la fracción de eyección. Posteriormente, en 2014, todos conocéis el Paradigm, que es el primer ensayo que comparaba un tratamiento frente a otro considerado el gold estándar, en este caso el sacubitril frente al enalapril, y logró una reducción del 20% en la mortalidad por todas las causas, en la mortalidad cardiovascular, además en los ingresos por insuficiencia cardíaca. Y esta diapositiva, que aunque es de un artículo de 2015, la presentó también Michael Bowen en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca de este año, y es muy interesante porque vemos como el efecto en el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca es muy precoz, de tal forma que a los 30 días tenemos un beneficio muy marcado del 40% si utilizamos sacubitril frente a enalapril. Pero además tenemos evidencia en insuficiencia cardíaca aguda que realmente, aunque se utilice, existe muy poca evidencia de ensayos clínicos. En el Pioneer eran pacientes ingresados que se aleatorizó a enalapril frente a sacubitril valsartán, y vemos como a las 8 semanas el endpoint primario era la reducción de proBNP, se alcanza de una forma muy significativa, y resulta muy importante como en la primera semana ya se logra una reducción muy relevante del proBNP, y además a las 8 semanas hasta las 12 hicieron un estudio de extensión en la que todos los pacientes pasaron a recibir sacubitril, y aquellos que inicialmente habían caído en el brazo de enalapril normalizaron o llegaron a las cifras de los pacientes que tenían desde el inicio sacubitril y mejoraban su pronóstico, con lo cual queda claro que debemos hacer. Y además esto es fundamental, como el beneficio se mantenía en pacientes naïf y pacientes sin insuficiencia cardíaca previa. Pero además el PROOF, que ya se ha mencionado previamente, el resultado de la reducción de proBNP era también muy precoz. En el día 14 existía una clara reducción, y además, como ya hemos comentado, los pacientes tienen una fracción de eyección, una mejora a los 12 meses del 9,4%, cifra que mejoraba casi hasta el 13% en aquellos pacientes naïf, o sea, que no podemos ni debemos perder tiempo en los pacientes naïf. Pasamos al último arsenal terapéutico que ha entrado de lleno en el mundo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, aunque también en preservada, como ya sabéis, que serían los ISGLT2.
a modo de introducción, realmente no sabemos exactamente el mecanismo de acción, parece que es pleiotrópico porque afecta sobre el árbol vascular, efectos hemodinámicos, de hecho también mejora la microcirculación, el intersticio, que también se ha comentado previamente, tiene efectos renales, además tiene efectos metabólicos, y a nivel cardíaco hay una serie de teorías en la que parece que los efectos beneficiosos o cardioprotectores se logran a través de la mejoría de la fibrosis e hipertrofia, del remodelado cardíaco, mejorando la eficiencia energética, que ahora hablaré sobre eso, disminuyendo a través de la bomba sodio-hidrogenión la cifra de sodio y de calcio en el citosol, y también el estrés oxidativo. De esta forma, este artículo he querido traerlo porque me parece muy gráfico y muy importante. En 2021 del doctor Packer, más sabéis que es el autor principal del Emperor, él aboga porque, bueno, más bien explica y justifica cómo la cardioprotección no viene por el efecto el reductor de la hemoglobina glicosilada, ya que es precoz y no son antidiabéticos potentes, y también se consiguen los efectos enodiabéticos, tampoco a través de la vía de la natriuresis, y muy relevante que tampoco con el cambio en la hipótesis del fuel. ¿Por qué? Pues porque los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica ya utilizan muchos cuerpos cetónicos como sustrato prioritario para lograr ATP. Es importante y además viene a explicar que realmente los ISGLT2 producen una deprivación de nutrientes y de oxígeno, se produce una serie de cambios bioquímicos en el que principalmente quiero resaltar por facilitar la expresión de sirtuina 1, y este sería el mecanismo que explica la mejora, la reprogramación y la autofagia de las organelas dañadas y la reducción del estrés oxidativo. Parece que esta podría ser la explicación, pero lo que no queda ninguna duda a día de hoy es de la evidencia que tenemos hoy en día. En el DAPA-HF pues se logró una reducción del 26% y en el Emperor reducido del 25% del endpoint primario. Así, en el SOLOIS, en insuficiencia cardíaca aguda, este sí era un estudio, a diferencia de los dos previos, solo en diabéticos, es decir, en el SOLOIS se aleatorizaban a pacientes previo o inmediatamente posterior al alta por insuficiencia cardíaca, tenían que ser diabéticos, a sotaglifosina frente a placebo. Y logró una reducción significativa y precoz, como podéis ver en la gráfica, del mismo endpoint primario. Relevante el análisis de su grupo, en el que la fracción de eyección menor o mayor al 50% se beneficiaba por igual. Y aquí os traigo un metaanálisis en el que habla de las características basales de los tres que no eran iguales, y parece que puede explicar la diferencia en la selección de pacientes en el resultado de la mortalidad, como ahora comentaré a continuación. Me parece, por recalcar lo más relevante, el tratamiento de estos pacientes era muy bueno. Aunque en el DAPA, por ser previo, solo había un 11% de los pacientes que estaban con sacubitril/valsartán, porcentaje que aumentaba 19 y 17% en el Emperor y en el SOLOIS. Y este metaanálisis nos viene extraído de estos tres ensayos clínicos que ya he comentado, viene a decir cómo los tres, de forma global, disminuyen la muerte cardiovascular, la muerte por todas las causas, los ingresos por insuficiencia cardíaca, todo ello de forma significativa, y el único que alcanzó la reducción significativa de la mortalidad era el DAPA, probablemente por lo que he comentado. Pero cabría esperar y cabría preguntarse si el beneficio de los ISGLT2 puede depender si el paciente llevaba en su tratamiento ARNI o no. Sin embargo, en su análisis del DAPA-HF vemos como la reducción en todos estos endpoints era igual en pacientes con o sin ARNI, es decir, se benefician por igual. Esto además podéis ver ahí como los pacientes que recibían sacubitril o no lo recibían se beneficiaban de igual forma del uso de empagliflozina. Con lo cual parece que no queda ninguna duda de que tenemos que ir a tratamiento combinado. Y este metaanálisis, por ir asentando bases, aunque no incluye todavía los ISGLT2, dado que se publicó en el 18, la terapia que más reduce la mortalidad cardiovascular sería la asociación de ARNI con betabloqueante y con antialdosterónico. Pero además os traigo este estudio de 2020, es muy interesante y muy elegante. Lo que hacía era intentar comparar qué beneficio podríamos lograr en un paciente de 55 y en otro de 65 años con insuficiencia cardíaca reducida si usamos una terapia convencional con IECARA2 más betabloqueo
o una terapia que llama integral con beta bloqueante, ARNI, ARM y SGLT2, es decir, los 4 fantásticos. ¿Y qué logramos? Con el paciente de 55 años estaríamos regalándole, entre comillas, si cambiamos el tratamiento a los 4 fantásticos, más de 6 años de vida y 8 de supervivencia libre de eventos. En el de 65 años, 4,4 años de supervivencia global, con lo cual parece que va sentando muy claramente hacia dónde tenemos que ir. De hecho, este es otro metaanálisis también de 2021 en el que la mortalidad de un paciente con insuficiencia cardíaca a 2 años es de un 35%, pero esta cifra conseguimos reducirla con el uso de ARNI, betabloqueantes ARM e SGLT2 hasta un 10%, o sea que estamos logrando una reducción del riesgo relativo del más del 70%. Pero además no debemos esperar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque casi todo el beneficio se logra en los 30 primeros días, como podéis ver aquí en esta diapositiva. Así, y para ir finalizando, ¿qué nos han dicho las guías que han salido publicadas en este año? Las guías americanas hablan de utilizar primero ARNI más betabloqueante y ECA queda relegado a problema de coste, es decir, si el paciente no puede costearse el tratamiento con sacubitril, y después, según el fenotipo del paciente, iríamos añadiendo ISGLT2, antialdosterónico, diurético, hidrogalacina nitrato, según el fenotipo del paciente. A diferencia de estas, las canadienses son un poco más ambiciosas. A mí personalmente me gusta más porque habla de utilizar los 4 fármacos a la vez. Las europeas, que ya conocéis todos estos 2 gráficos, si vemos de entrada estos 2 gráficos, parece que vienen a decirnos que tenemos que utilizar los 4 fármacos a la vez y después, digamos que según el fenotipo también iríamos a dispositivos, a otros tratamientos, a reparación percutánea, a asistencia ventricular, pero principalmente en todos los pacientes para reducir la mortalidad los 4, pone IECA / ARNI. Y he querido traer esta tabla en la que, como todos conocéis ya, la indicación de todos los fármacos es 1A, a excepción del sacubitril/valsartán, que la ponen como 1B, punto que podremos discutir luego, aunque es B por un solo ensayo clínico. Y finalmente me he atrevido a traer textualmente esta serie de frases de las guías sobre sacubitril. Los autores dicen que todavía recomiendan el uso de sacubitril para pacientes que siguen sintomáticos con IECA ARA2, aunque podría ser primera línea, pero sí señala todo el beneficio que se ha obtenido en el Paradigm. Además, comentan que es seguro y eficaz en hospitalizado, sin embargo, le dan una indicación 2B, es decir, podría ser utilizado, y los ISGLT2 dice que se deben utilizar dapaglifosina empaglifosina en todos los pacientes con IECA-ARNI, betabloqueante y antialdosterónico. Y finalmente, estas conclusiones personales sobre los 4 fantásticos, como tienen un efecto muy precoz y sumatorio, como ya hemos visto, deben iniciarse lo más rápido posible. En la presentación de las guías se dijo eso, sin embargo, en el texto no viene reflejado lo más rápido posible, ni tampoco viene reflejado cómo debe ser el orden. Y además el inicio de la hospitalización es seguro. Es verdad que con los ISGLT2 solo tenemos evidencia en diabéticos con el Solois. Y las guías europeas, bajo mi punto de vista, dejan 2 interrogantes muy importantes y que deberíamos responder, como el sacubitril se sigue indicando si persiste sintomático tras IECA ARA2, y además no aclara el momento de introducción de ISGLT2. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por esta esclarecedora charla sobre el tratamiento fundamental de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuyas conclusiones, unidas a las del doctor Manito, probablemente luego nos surjan elementos de controversia, como bien has detallado. Por último, finaliza con su ponencia, como ya hemos dicho antes, el doctor Antonio García Quintana, complementando el tratamiento con el presente y el futuro de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a través de nuevas dianas moleculares. Hola, gracias a la asociación por la invitación nuevamente a la reunión. En mi caso me gustaría empezar con este resumen de cómo veo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEPI reducida tras la guía de práctica clínica 2021. Como hemos dicho, tenemos una pole position con 4 fármacos que son sacubitril, valsartán, betabloqueantes y SGLT2 y antagonistas de los receptores mineralcorticoides, y lo más importante es
arrancar lo antes posible, empezar pronto. Ese mensaje, que aunque no está en la guía, se machacó mucho durante el pasado Congreso Europeo, es muy importante porque hemos visto que tanto el remodelado como el efecto clínico de la mayoría de estos fármacos es muy precoz. En mi caso, me ha tocado hablar de nuevas dianas terapéuticas y no voy a hablar de todos los fármacos nuevos que hay en insuficiencia cardíaca porque muchos de ellos son tratamientos específicos para algunas enfermedades como el mavacamten para hipertrófica, el tafamilis para la amiloidosis, sino en aquellas que son más genéricas como omecamtiv mecarbil y vericiguat. Voy a empezar por el primero, el omecamtiv mecarbil, que es un activador de la miosina. Hay varios fármacos de este estilo en desarrollo que lo que pretende es mejorar la contractilidad a nivel del sarcómero actuando sobre estas proteínas. El Galactic HF es el estudio pivotal que se presentó. Es un estudio fase 3 de 8.250 pacientes aleatorizados, doble ciego, multicéntrico internacional, en el que se incluyeron pacientes con FEBI menor del 35% y un NT-proBNP mayor de 400 y con un límite mayor, obviamente, si estaba en fibrilación auricular, cuyo endpoint primario era mortalidad cardiovascular o rehospitalización por insuficiencia cardíaca, con un seguimiento larguito de 21,8 meses. En este estudio se titulaba la medicación desde 25 hasta 50 miligramos. Y los criterios de exclusión eran fundamentalmente tener un filtrado por debajo de 20 y una presión arterial sistólica por debajo de 85. Y como ven, de estos 8.000 pacientes randomizados, 11.000 fueron screeneados y la mayoría se excluyeron por estos criterios de exclusión. Hay que resaltar que más o menos mitad y mitad estaban en NIHA 2 y NIHA 3, aproximadamente la mitad eran de etiología isquémica y había un 40% de diabéticos, pero como ven, aproximadamente solo un 2,5% de pacientes tenían ISGLT2. Esto se debe a que el diseño del estudio se hizo mucho antes de las evidencias que tenemos ahora. Sin embargo, sí que tenemos un 20% de pacientes con sacubitril/valsartán y no es despreciable el número de pacientes protegidos con un desfibrilador, prácticamente la tercera parte. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado del endpoint primario, como hemos dicho, de muerte cardiovascular o un evento de insuficiencia cardíaca, fue una reducción relativa del 8% con una P significativa, lo que nos dejó un poco fríos porque el margen parece pequeño y de hecho cuando analizamos los endpoints por separado ninguno de ellos alcanza significación estadística y es cuando se combinan tanto uno con el otro cuando alcanzamos esta significación. Pero he de resaltar un subgrupo dentro de estos análisis preespecificados, que es el de la fracción de eyección. Aquellos que tenían una fracción de eyección por debajo del 28% tienen un beneficio especialmente favorable. Y de hecho, cuando analizamos estos endpoints por separado, tanto muerte cardiovascular como hospitalización por insuficiencia cardíaca, vemos claramente cómo ese punto de corte del 28% es claramente favorable a los pacientes tratados con omecamtiv mecarbil. En cuanto a los efectos secundarios, no afecta a la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el potasio, la función renal y no tiene grandes efectos adversos y se puede combinar con otros fármacos. Es decir, desde este punto de vista parece un fármaco bastante benigno y que tampoco nos va a aumentar las arritmias. El problema, como hemos dicho, es que en la guía de práctica clínica no aparece posicionado. Lo que nos dice la guía de práctica clínica solamente es este párrafo en el que nos dice lo que les acabo de contar, que la mortalidad el evento primario se reduce un 8%, pero que no hay una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular y que obviamente esta droga todavía no está aprobada y que veremos en el futuro qué pasa con este medicamento. El otro fármaco, la otra nueva diana terapéutica que parece algo más interesante es el vericiguat. Vericiguat es un fármaco que actúa sobre el GMP cíclico, una molécula que le gusta mucho al doctor Manito. El GMP cíclico es muy importante y en la insuficiencia cardíaca tenemos una deficiencia de óxido nítrico, que es uno de los elementos que actúan sobre la producción de este GMP cíclico debido a la disfunción endotelial y el estrés oxidativo, y el vericiguat va a hacer que aumente este GMP cíclico, que aumente la sensibilidad al óxido nítrico y que incremente la actividad guanilato ciclasa, ¿no? Y esto tiene bastantes efectos protectores a nivel cardiovascular. Y de hecho se trata del primer fármaco que no inhibe una vía neurohormonal. Es un fármaco que directamente estimula una vía, es un aspecto diferente. Y como todos los otros fármacos que hemos visto, tiene su ensayo pivotal. En este caso se llama Victoria, que se presentó el año pasado. ¿Y en qué consistía el Victoria? El Victoria es un ensayo clínico fase 3 de 5.050 pacientes, también aleatorizados, doble ciego, multicéntrico internacional, en el que se incluyeron pacientes con una FEBI menor del 45% y con un BNP más alto, fíjense, más de 1.000 picogramos mililitros de NT por BNP en ritmo sinusal y con un endpoint primario
similar, muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y fíjense, seguimiento 10,8 meses. Es decir, antes del año el estudio había terminado. Ahora explicaremos el porqué de esto. El resultado, lo veremos luego, fue favorable, pero lo que se hacía con el fármaco es titularlo desde 2,5 a 10 miligramos una vez al día, y aproximadamente el 90% de los pacientes alcanzaron la dosis máxima. Como casi todos los estudios nuestros en cardiología, la mayoría son varones con una edad media de 67 años, y aquí hay un 60-40 NIJA 2, 40 NIJA 3, con un 85% de pacientes por debajo del 40%, recuerden, se incluían por debajo del 45%, pero la media estuvo en torno al 29% de fracción de eyección. Aproximadamente el 15% tenía sacubitril/valsartán, y no están los 4 magníficos como acabamos de excluir, pero teníamos 3 de esos 4 magníficos en más del 60% de los pacientes, y aproximadamente un 30% protegidos con desfibrilador, que es lo que suele pasar. Pero lo más importante, debido a los criterios de inclusión de este estudio, en el que se incluían pacientes con hospitalizaciones previas, como ven, con BNPs más altos, eran pacientes que habían tenido hospitalizaciones muy recientes. El 84% había tenido una hospitalización en los 6 meses previos. Y esto es muy importante porque estamos hablando de pacientes, básicamente, si hablamos de este estudio, de pacientes reingresadores. Es el típico paciente que nos reingresa muchas veces. Hoy hemos hablado mucho de corazón y riñón, y cada ingreso es un sufrimiento, no solo para el corazón, sino también para el riñón. Todos vemos cómo nos baja el filtrado, nos sube la creatinina, nos aumenta incluso la troponina cada vez que estos pacientes reingresan, y cada vez el pronóstico de estos pacientes es peor. De hecho, fíjense que en cuanto a mortalidad, la mortalidad es mucho mayor en los pacientes que reingresan que en aquellos pacientes que ingresan por primera vez con un nuevo episodio de fibrilación auricular. Vemos que el riesgo de morir en los 3 meses subsiguientes es terriblemente mayor. Y el resultado del estudio, como les decía, fue significativo. Hubo un 10% de disminución del riesgo relativo. Igual se me quedan igual de fríos que antes, con un 8%, pero hay una gran diferencia en este estudio, hay una gran diferencia que hay que resaltar. Fíjense la reducción de riesgo absoluto, 4,2 por 100 pacientes años, lo que nos lleva a un NNT de aproximadamente 24, es decir, que con solo 24 pacientes evitamos una muerte cardiovascular o una hospitalización por insuficiencia cardíaca, ¿vale? Esto es muy importante, y todos estos eventos se produjeron en 10,8 meses. ¿Por qué se produjo esto tan rápido? Porque como es un estudio dirigido por eventos en pacientes tan malos, como hemos dicho, es fácil que tengamos una acumulación de eventos muy precoz y que por tanto el estudio termine antes. También hay que decir que el beneficio fundamentalmente viene dirigido por una reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y de la reducción total de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, no así por una reducción de la mortalidad cardiovascular ni de la mortalidad por cualquier causa. Como ven, el endpoint primario era el riesgo de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca era un 46% mayor en los pacientes que tenían una hospitalización más reciente, sobre todo en los últimos 3, entre los últimos 3 y 6 meses. Y además, antes comentaba que un estudio en el que había pacientes tratados con sacubitril/valsartán, independientemente de que el paciente tuviera sacubitril/valsartán o no, el resultado del estudio era el mismo, ¿no? Ya comentábamos que el 60% estaba con esta triple terapia, obviamente no estaba el ISGLT2 todavía. Y en cuanto a los subgrupos, voy a resaltar este porque me parece muy interesante. Los pacientes que tenían un NT-proBNP por debajo de 8000 son los que tenían una reducción significativa tanto de la mortalidad cardiovascular como de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por tanto, este aspecto es muy interesante porque nos está identificando pacientes reingresadores, pero no pacientes con BNP de 35.000, 28.000, 20.000, que parece que son pacientes mucho más evolucionados. En este subgrupo se produce este beneficio y, como ven, ese beneficio por debajo de 8.000 de NT-proBNP se da tanto en el endpoint secundario de muerte cardiovascular como en el de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por tanto, es muy importante tener en cuenta este punto de corte porque además la mayoría de los pacientes del ensayo estaban por debajo de estos 8.000 de BNP. También, como había comentado antes, obviamente el outcome primario, el resultado primario, se produjo más en los pacientes que tenían una hospitalización más reciente, sobre todo los que estaban entre los primeros 3 meses y entre los 3 o 6 meses, más que en aquellos pacientes que tenían un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en el ámbito de la
el ámbito ambulatorio. En cuanto a la tolerancia, había una reducción de la presión arterial de alrededor de 5 mililitros de mercurio que se da en las primeras semanas, pero que luego en las semanas subsiguientes no parece aumentar. Y me gustaría, para terminar, poner en contexto los 5 últimos estudios de insuficiencia cardíaca, porque este estudio requiere ser comparado con los otros. De entrada, fíjense que los criterios del corte de inclusión del NT-proBNP es de más de 1000, mucho mayor que en los otros ensayos clínicos en los que hablábamos de cortes de 600 o 400 en el de omecamtiv mecarbil, con filtrados hasta 15 mililitros minuto, una FEBI por debajo del 45% y sobre todo pacientes que tenían hospitalización en los últimos 6 meses y que habían tenido diurético intravenoso en los últimos 3 meses. Esto hace que tengamos pacientes con hospitalizaciones muy recientes, con una media de seguimiento muy corto, porque lo que sucede es que, fíjense en este dato, este es el número de eventos en el brazo control del estudio Victoria, este es el número de eventos en el brazo control de los otros estudios. Fíjense, 38% de eventos en el brazo control del Victoria frente a un 13% de eventos en el brazo control del Paradigm, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un ensayo clínico muy característico y probablemente si se hubiese diseñado de otra forma los resultados hubiesen sido más vistosos, ¿no? Y fíjense, por supuesto, el seguimiento, 10,8 meses comparado con seguimientos de más de 2 años en la mayoría de los otros ensayos clínicos y una media de BNP que casi roza los 3000, ¿no? Por tanto, este es un estudio muy característico en cuanto a esta gravedad de los pacientes. Y la reducción de riesgo absoluto, que es lo interesante aquí, es similar a la que tenemos en el DAPA-HF, que fue de 4, bastante mayor a la del Paradigm, de 2,7, o similar o un poco menor, a un punto menor a la de Emperor. Y eso es lo que hace que tengamos este NNT tan llamativo de 24, ¿no? Porque tenemos una reducción de riesgo absoluto bastante grande. Además, es bastante benévolo en cuanto a la función renal. Ya hemos dicho que el vericiguat tiene efectos beneficiosos a nivel renal y el outcome primario no se modifica para ningún nivel de filtrado glomerular. Por tanto, es un fármaco que podemos usar hasta fases muy avanzadas de deterioro de la función renal. Tampoco aumenta las arritmias, no aumenta la fibrilación auricular, como vemos aquí, no hay un aumento de la fibrilación auricular, de hecho hay un descenso no significativo de la fibrilación auricular con el vericiguat. Sin embargo, obviamente, los pacientes que desarrollan fibrilación auricular, esto lo sabemos todos, en pacientes con fiebre reducida, tienen peor pronóstico que los que no lo hacen. ¿Y qué sucede con la guía de práctica clínica? Pues la guía de práctica clínica al final nos lo posicionan como un fármaco 2B, un fármaco que se puede utilizar desde 2,5 miligramos hasta 10 miligramos para reducir el endpoint combinado de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca con un nivel de evidencia B, debido a que la evidencia es el estudio Victoria. Y por tanto, dentro de estos 2 fármacos que yo les he presentado, creo que vericiguat claramente es el que más futuro tiene como próxima diana terapéutica. No sé si estará entre los 4 magníficos, todavía es difícil, pero sí que es una opción en estas 2 segundas líneas. Después de la pole position, tenemos una segunda línea que son para pacientes con tratamientos específicos, ¿no? En el que un paciente reingresador con un menos de 8000 de NT-proBNP podría ser un perfil muy bueno para tratar con vericiguat. Omecamtiv mecarbil, veremos lo que pasa. Yo lo veo todavía muy alejado de la pole position y no sé yo si lo posicionaremos próximamente en las guías clínicas más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por abrirnos una ventana al optimismo en este perfil de pacientes quizás más graves y enfermos. Gracias a los 3 por ceñiros al tiempo, y esto nos permite pues bueno, dedicar unos minutos al debate. A mí, bueno, las guías me han generado una controversia. Doy tiempo a que la audiencia vaya formulando sus preguntas, y a mí me gustaría preguntaros qué opináis sobre esa indicación de sacubitril/valsartán con 2B para el empleo de sacubitril/valsartán para pacientes con insuficiencia cardíaca de novo o que no habían realizado previamente tratamiento con IECA-GORA2, después de todas las conclusiones que hemos ido extrayendo de esta mesa y todos los beneficios que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos 6 años que llevamos trabajando con el fármaco. Bueno, yo desde el punto de vista ya lo he comentado, en el remodelado, creo que los datos son muy importantes desde el punto de vista del estudio PROOF.
Yo creo que no se ha valorado bien este estudio desde el punto de vista de las guías. Yo creo que tampoco se ha valorado lo que es la experiencia clínica, la cantidad de registros que hay de práctica clínica que han mostrado precisamente esa mejoría del remodelado ventricular. Sobre todo también yo creo que desde el punto de vista del análisis, ¿no?, también del Pioneer, del Transition, que aporta muchos datos sobre los pacientes de novo, sobre esa reducción de NT-proBNP, que quieras que no, también es un biomarcador clave en el seguimiento de nuestros pacientes. Por lo tanto, yo creo que no se han portado bien las guías con Socotillo-Valsartán, y yo creo que finalmente en la práctica clínica vamos a aplicar, yo creo que el sentido común, y el sentido común para nuestros pacientes, que es, como yo he dicho, nuestro objetivo prioritario como cardiólogo es conseguir el remodelado cardíaco reverso, lograr que además sea completo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, también es el posible ventrículo derecho, y yo creo que eso es lo que nos tenemos que marcar como objetivo. Las guías nos acompañan, pero la decisión clínica la tiene cada cardiólogo. Sí, yo no podría estar más de acuerdo, porque realmente yo creo que sí, que se han portado mal tanto en la crónica, que lo siguen poniendo por detrás, como yo ya he comentado en mi presentación, como en la aguda. Además ya ha quedado patente en la presentación, como no podemos perder el tiempo, y además el beneficio se produce muy temprano, y además estamos hablando de empeoramiento de mortalidad, no, o sea que estamos hablando de endpoint duros, con lo cual, además por otro lado, realmente qué evidencia hay en aguda, quitando el Soloist y quizá el EFESUS. Los IECA beta bloqueantes, que no hay duda, son todos registros, o sea, la mayoría son registros, no hay ensayos clínicos dirigidos a la fase aguda, con lo cual yo no entiendo que podían haberle pedido más que lo que hay, la verdad. Yo creo que está muy claro, ¿no? Ya lo dejé muy claro en el gráfico este, ¿no? Hay que tener claro que es un fármaco clase 1, es B porque obviamente solo tenemos el Paradigm como ensayo clínico, FETEN y tal, pero también hay que recordar ayer el asterisco que pone en las guías, que ayer lo comentó John McMurray, ¿no?, que sacubitril/valsartán ha demostrado ser superior en enalapril claramente en el ensayo clínico pivotal, por tanto ha de ser nuestra primera elección siempre que sea posible, sacubitril/valsartán, y si no, IECA o ARA2, que ARA2, como habéis visto que no está, está porque ARA2 no ha demostrado ser superior a IECA, ¿no? Pero obviamente en muchos pacientes que no toleran IECA, el ARA2 es una opción también, que debería haber estado ahí. O sea, Muchas gracias, yo opino exactamente lo mismo, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Hemos demostrado, creo que se le ha pedido mucho a sacubitril/valsartán en cuanto a, incluso, bueno, estamos hablando de incluso reducción de muerte súbita, que en muchos casos el resto de fármacos no lo logra, ¿no? Nos preguntan desde la audiencia que en pacientes con insuficiencia cardíaca de novo, ¿qué pauta de introducción de los 4 fantásticos planteáis para el tratamiento? ¿Todos a la vez o no? Pues empiezo yo. Yo tengo mi visión de 2 escenarios: el paciente de novo a nivel ambulatorio y el paciente de novo a nivel que está ingresado por insuficiencia cardíaca. El paciente ingresado por insuficiencia cardíaca, que está muy congestivo, sabemos perfectamente que tolera mal la titulación de betabloqueantes. Pues posiblemente la primera opción en un paciente que está ingresado por insuficiencia cardíaca sería la combinación de ARNI y SGLT2. Cuando el paciente ya está en la fase de eubolemia es cuando comenzaríamos a titular el betabloqueante y el ARM. Por lo tanto, esa es una visión particular. Pero yo creo que hay que recordar que los pacientes, cuando están muy congestivos, toleran muy mal el betabloqueante o la titulación de betabloqueante. El paciente ambulatorio, de novo, yo ahí volvería a la pauta clásica. Comenzaríamos con ARNI y betabloqueantes, y en 15 días introducción de ISGLT2 y el ARM, para que tengamos dentro del primer mes prácticamente los 4 fármacos. Y yo personalmente creo que hay que tener mucha experiencia, tener mucha expertise profesional en la insuficiencia cardíaca para saber titular bien los 4 fármacos a la vez. Me preocupa sobre todo la caída del filtrado glomerular inicial que a veces vemos en los pacientes con ISGLT2, que combinado con un ARM y con el valsartán del sacubitril/valsartán, pues lógicamente hay un riesgo de caída de filtrado glomerular, que haya profesionales que no acaben de entender bien por qué se produce, y eso comporta a lo mejor suspensión de los fármacos y lógicamente problema para los pacientes. Yo realmente estoy totalmente de acuerdo. De hecho, iba a diferenciar también esos 2 escenarios. Quizá eso, en la aguda creo que estamos últimamente acostumbrándonos a intentar dar alta precoce. Un infarto se va en 2, 3, 4 días, un infarto no complicado. Una insuficiencia cardíaca estamos también reduciendo mucho el ingreso, y quizá
pueda ser muy beneficioso mantener un par de días ingresados al paciente para que se vaya con los 4. Yo creo que es muy importante y más que optimizar la dosis, optimizar el grupo de fármacos. En cuanto al inicio, estoy de acuerdo que hay que empezar con ARNI y acabar con ISGLT2 y bueno, quizás según la situación clínica el segundo o tercero puede ser betabloqueante o antialdosterónico. Y el descenso del filtrado glomerular es lo que ya se ha comentado, es muy importante la visita precoz. La visita precoz en la que valoramos, un experto en insuficiencia cardíaca tiene que valorar al paciente en 7-15 días y valorar una caída aceptable hasta el 30%, ¿no? Y también las unidades cardiorrenales tienen mucho que decir ahí, pero yo creo que sí, que ese es un poco el enfoque que deberíamos tener. Yo creo que de entrada que todos los médicos que ven insuficiencia cardíaca, sean cardiólogos, internistas en atención primaria, deben estar familiarizados con el uso de estos 4 fármacos. Esto es fundamental. No es fácil, como comentó el doctor Manito, pero hacerlo con sentido y sensibilidad. O sea, sentido es tener en cuenta si el paciente está congestivo, función renal, iones, etcétera, y en función de estos parámetros clínicos y analíticos, pues ir introduciendo uno u otro fármaco en función de las características del paciente. No todos los pacientes son iguales y en función de la tolerancia que cada uno vaya teniendo. Lo que sí es importante es que todo no hay que hacerlo de inmediato, hay que aprovechar el ingreso obviamente para empezar cuanto antes. Ya hemos dicho que quicker as possible, ¿no? O sea, empezar pronto, pero tenemos un tiempo para ir introduciendo todos estos fármacos. Hablamos de 2 o 3 meses yo creo que esto de los 3 meses está más o menos bien. Se había hablado en las canadienses de 3-6, yo creo que se ha reducido a 3. Yo creo que 3 es un tiempo razonable para llegar a la titulación de los 4. Muy bien, muchas gracias. Creo que quizá alguna pregunta más de manera breve podemos lanzar. Nos preguntan, ¿creen que el Vericiguat se utilizará de manera habitual en la práctica clínica o solo se utilizará en un perfil determinado de pacientes? Quizá en pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida, nos preguntan. Ligeramente reducida. Sí, eso nos preguntan. Yo creo que el perfil de Vericiguat se empezará a usar sobre todo, yo creo que en unidades de insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de pacientes con una insuficiencia cardíaca avanzada, pacientes reingresadores, MNPs de 5.000, 6.000 hasta 8.000, con una FEBI del 29%. Por tanto, yo creo que ahí empezará y es posible que después de la experiencia que adquiramos en este subgrupo de pacientes de insuficiencia cardíaca avanzada, que yo creo que ahí es donde se va a empezar a usar, se pueda extender a otro subgrupo de pacientes menos graves quizás, pero yo creo que probablemente nos atendremos mucho inicialmente al Victoria, ¿no? Pues me temo que por problemas de tiempo y por respeto a la siguiente mesa tenemos que dejarlo aquí. Sin duda podríamos seguir discutiendo cantidad de temas que han surgido de esta mesa. Muchas gracias a todos por acompañarnos.